Hola, buenos días y buenas tardes todos los amigos y amigas de Agencia Cósmica. Yo soy Gosha, como ya sabéis. Hoy en este video presentaré algunos trozos de las conversaciones que hemos tenido con Svaru y también con Aneka. Será una parte de la conversación desde, no sé, hace un mes o hace 2 meses con Aneka. Serán trozos de diferentes conversaciones, no es un tema sólido de este video, diferentes conversaciones. Quiero que quedáis para el final porque en la segunda parte voy a hablar del tema más largo, más interesante, que es el tema de las predicciones del futuro, cómo ellos hacen la predicción del futuro a base de sus ordenadores. Entonces explicaré un poco esta parte de sus ordenadores. ¿Ok? Empezamos. Entonces, primer punto que tengo aquí a compartir con vosotros era un comentario que de hecho alguien me ha hecho ya hace bastante tiempo. Era uno de los comentarios en uno de los videos y lo siento, no recuerdo quién, porque lo tenía apuntado así. Y bueno, y solamente quería compartir con vosotros este comentario porque me parece bastante válido lo que dice esta persona sobre el impacto que tiene para esta persona toda la información de Svaru. Como ya sabéis, porque a veces lo comentamos, la información que compartimos no se trata solamente de ir procesándola en la manera más intelectual, como plan informativo, pero también intuirla, absorberla y con eso, con este proceso, se abrirán puertas, puede ser. Y esta persona aquí me alegra que lo ha captado y está compartiendo. Bueno, voy a leer este comentario. Dice: desde hace un tiempo vengo teniendo estas sensaciones de sensibilidad interior propias del despertar, que seguramente nos estarán pasando a muchos de nosotros, pero esta vez fue más fuerte y clara. Enseguida me vino a la mente la frase de tienen todo para salir de esta Matrix, lo que siempre dice Svaru, tienen ya todo para salir de esta Matrix. Y fue en ese momento que lo entendí. Todo este tiempo estuvimos recibiendo información sobre tecnologías, ascensiones, razas, viajes estelares, etc. Y está claro que suena muy interesante en el sentido literal, pero al mismo tiempo siempre se nos dijo, estén abiertos a sentir cómo resuena. Siempre se dijo, no solo se trata de información lógica, hay otra cosa más, y es una metainformación oculta en la otra. Esa resonancia está despertando la puerta de salida y, sobre todas las cosas, sin saltarse ninguna directiva de la Federación. El secreto está allí. Lo que tenemos que hacer es repasar toda la información nuevamente y sentirla introspectivamente, porque dentro estaría el pasaporte, amigos. Así nos comenta nuestro amigo, seguidor misterioso, que no recuerdo el nombre, pero muchas gracias por este comentario, porque es exactamente así. Incluso si a veces vais a sentir que no estáis entendiendo bien en el nivel intelectual algunos tipos de información. Me pasa a mí también. Sobre todo con temas técnicos, pero como dice esta persona, esta resonancia, hay algo, alguna cierta sensación que está despertando la puerta de salida y esto nos libera y esto no va contra de ninguna ley de la Federación. Estamos liberando a la gente se está liberando, pero sin saltarse ninguna de estas directivas de intervención directa, porque no pueden, ¿no? Entonces, muchas gracias otra vez por este comentario.
Seguimos adelante entonces con más información, con más cosas a compartir. Aquí Robert ha preguntado 2 preguntas en unas de las charlas, porque ahora estamos en las charlas juntos, la mayoría de las veces con Robert para trabajar. Entonces, en muchas cosas puede ser que se va a repetir, pero no pasa nada. Por ejemplo, aquí Robert preguntó, ¿por qué seres de 4D dicen ser Arcángel Miguel, Gabriel, Rafael? Porque hay que recordar, como ya creo que sabéis, que estos seres, estas personas existen, pero como nos comenta Svaru, estos son arcángeles bíblicos católicos basados en Hashmalim reales. Hashmalim son fuerzas espaciales, Special Task Force de Taygeta, de quinta densidad, mayormente de Taygeta. ¿Y por qué seres de 4D dicen ser ellos? Bueno, porque son mentirosos, manipulativos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora la segunda pregunta que ha hecho Robert se trata, bueno, que de hecho ha hecho alguien de su canal, es la siguiente. ¿Cuál es la manera más fácil y rápida para borrar bloqueos del subconsciente en esta vida presente y de vidas pasadas? Porque sí, como sabéis, hay muchos bloqueos, no solamente en nuestra conciencia, pero también en nuestra subconsciencia, inconsciente, hay muchas capas de nuestro ser. Y todo esto está manifestando nuestra realidad, no solamente lo que conscientemente pensamos que estamos manifestando. Entonces, Svaru comenta, lo importante es el identificarlos primero, el comprender de dónde y por qué han salido. Esta es la tarea difícil, ¿no? El observar qué es lo que los dispara. Luego, con la intención y la fuerza de voluntad, suprimir conscientemente el comportamiento no deseado con el uso de la repetición. La meditación imaginativa, en donde una y otra vez se visualiza una reacción alterna y positiva ante lo que disparaba la reacción negativa. Esto propiciará el cambio en el comportamiento. Hay que ver que se trata de un programa mental con base en la premisa: si esto pasa, entonces yo haré esto. Entonces ahora se cambia el desenlace mentalmente. Se debe programar otro desenlace al si esto pasa, otra cosa pasará, ¿no? Con el uso de la repetición. Pequeño ejemplo de mi vida privada. Honestamente, y eso es tal vez larga historia, ¿por qué? Pero no me gusta mucho la época de Navidad. No me gusta, antes me gustaba mucho de niña. Pero ahora cuando ya se empieza, ¿no?, a poner luces y todo esto, y cuando, aunque tengo luces de LEDs por todos lados, pero con nada que ver con la Navidad, para mí, ¿veis cómo estos son todas programaciones mentales? Para mí luces de LEDs no se asocian con Navidad. Y otra, interesante, sustituí esta asociación en mi mente de luz de Navidad, de LEDs, con otras cosas, con ambiente interesante, relajante en casa. Entonces, volviendo al tema de Navidad, no me gusta mucho. Entonces, cuando ya se empieza a sentir Navidad, hay decoraciones, no me gusta. Y siempre tenía, últimos años, este rechazo, esta sensación negativa, ¿no? Oh, no, viene. Entonces, ahora, por ejemplo, porque no me gusta sentir cosas negativas de este tipo. Entonces, es algo que no puedo cambiar, no puedo eliminar Navidad de nuestra sociedad. Entonces, no quiero sufrir 2 meses o 3, porque ya cada vez se está alargando este periodo de Navidad. Entonces, estoy intentando conscientemente a repetir a mí misma, a cambiar esta asociación de Navidad, ¿no?, a algo más bonito, ¿no? Y ya que a mí, por ejemplo, me gustan luces, diferentes tipos de luces, entonces intento enfocarme en este aspecto. Navidad, asociación, programación, luces bonitos por todos lados, luces por aquí, luces por ahí, qué bonito, qué ambiente más encantador. Entonces, con esto, poco a poco, ya hace un año, ya noté la diferencia a mi reacción
a la época de Navidad. Pues a algo así creo que se refiere aquí Svaru con esta reprogramación de nuestras asociaciones. Bueno, seguimos con el siguiente tema. Aquí interesante pregunta de Robert, de alguien de su canal también. Alguien le pidió a preguntar a Svaru si pedirle a la Matrix es lo mismo que pedir a la fuente. Y bueno, aquí Svaru responde, así es. Pero pedirle a la Matrix, nunca he visto este concepto antes. Pedirle a la Matrix. Y aquí Robert pregunta, ¿pero la Matrix no nos haría de barrera? Ella dice, sí, es verdad, de alguna manera hace una barrera, pero en el sentido de ser una suprimidora de las frecuencias más altas, de la percepción más alta. Entonces dice Svaru, sí, es verdad. Sin embargo, la Matrix sigue funcionando con las mismas reglas que la original. Y esto es importante. Con las mismas reglas que la Matrix original. Y como sabéis, yo tengo el video hecho todo sobre la Matrix original, cómo funciona y qué es. Así que la vibración y la ley de los espejos aún aplica. En ese caso, aunque tal vez un poco más lento, sí se puede pasar la barrera. La separación con la fuente no es completa. No estamos bloqueados de la fuente de la manera completa. De ninguna manera la conciencia sobrepasa todos los límites. Va más allá de los límites. En sí, podría argumentar que el transhumanismo intenta cortar toda conexión con la fuente para estar en un ambiente como The Matrix o Internet, todo conectado y controlado. Pues sí. Un trozo pequeño de la conversación interesante aquí. Bueno, pedir de la fuente, sí, sería lo mismo que pedir de la Matrix original, porque la Matrix en cual estamos está vinculada con los mecanismos de la Matrix original. Y esto es leyes de atracción, leyes de espejos, como aquí está explicado. Entonces sí. La Matrix original y esta Matrix reaccionan a nuestro pensamiento, porque nuestro cerebro es decodificador de la Matrix. Y aquí Robert pasa a un tema de la inteligencia artificial y comenta, y yo digo que la inteligencia artificial, la regresiva, no ha logrado ascender a la quinta densidad aún, que para eso necesita pasar de modo transhumanismo. Que el transhumanismo es precisamente para eso, para que pueda esta inteligencia artificial pasar a la quinta, a 5D. Y aquí Svaru responde, sí, ha podido pasar a 5D a través de trucos y portales, como por ejemplo clones. El peligro de los clones y la amenaza de los clones, clonación, no es solamente algo que es una amenaza aquí en la Tierra, pero también para ellos, que hay clones que se pasa a 5D y no son personas reales. Entonces aquí Robert dice, entonces la inteligencia artificial invasiva está en la quinta densidad. Y Svaru responde, no es que estén mal ellos con lo que dicen, es solo que la inteligencia artificial ha intentado invadir la quinta densidad. Pero, interesante, la misma inteligencia artificial de 5D ha servido de barrera contra esa inteligencia artificial. Los corta de su señal con sus controladores, usando una barrida escalar de múltiples frecuencias, con los escudos toroidales de la nave. Con el movimiento escalar de diferentes frecuencias en los escudos, se encuentra la frecuencia de transmisión entre la central controladora IA y sus clones, desactivándolos. Entonces, sí, tienen maneras de detectar estos clones y desactivarlos. Aún así, de lo que entiendo, esto es una amenaza para ellos.
algún tipo de interferencia con quien tienen que siempre, que siempre tienen que ir considerando. Bueno, pasamos al siguiente punto, muy corto. Algunos de vosotros habéis preguntado por este reseteo monetario, que ya hace meses que esto fue, ¿no? Entonces, revisando las conversaciones, encontré solamente este trozo también que quiero compartir, que creo que no compartí, que el reseteo monetario de momento no es algo que se está considerando. ¿Y por qué? Aquí pone, se está luchando por el control de eso, de reseteo, pero como algo provocado por la federación, ya no lo vemos conveniente, ya que la población humana sufriría demasiado. De parte de la federación, el reseteo era la fase 1 de la invasión agresiva a la tierra para su liberación por vía militar. Y esta operación ya no está activa. Se desactivó esta operación. Aquí tengo el nombre de esta operación, pero no sé si se puede compartir, pues mejor no lo hago. Pero sí, tenía esta fase de liberación por vía militar, muy invasiva, muy agresiva. Entonces eso se anuló y el reseteo era parte de esto, pues por eso se desactivó todo. Pasamos al siguiente punto, y ese es el punto que será el punto central de este video, y es sobre los ordenadores, predicción del futuro de estos ordenadores y otras cosas relacionadas. Muy interesante, creo yo. Empezamos a leer. Yo hace tiempo pregunté a Svaru aquí, en este punto, si ella, ya que es bastante visionaria, diría yo, viajera de tiempo, si puede ver algo sobre el futuro, ¿no? Sobre el futuro de nosotros. Estoy preguntando, ¿estás viendo algo con tu visión del futuro? ¿O de tu yo en otro punto de la espiral que ya ha vivido esto? Como sabéis, el tiempo no es lineal, es semilineal, es además cíclico. Entonces, desde otro punto de este bucle, de este ciclo, tal vez se tiene alguna memoria, ¿no?, de lo que se ya ha vivido antes. Pero claro, no será exactamente lo mismo que está viviendo ahora mismo, porque cada vez es diferente. Pero igual quería saber si ella recuerda algo de su punto de futuro, ¿no? Pero pasado a la vez, que ya ha vivido este momento ahora con nosotros. No sé si lo explico bien. Y Svaru aquí responde: mi mente accesa información de otros planos, siempre. Información proveniente de mis versiones en estos otros planos. Y también información proveniente del campo unificado en general. Parte de lo que muchos erróneamente llaman registros akáshicos. Entonces, como aquí confirma, ella siempre está accediendo a otros planos y versiones de ella misma, y también la fuente, el campo unificado, porque también en lugar de llamar la fuente, le gusta decir el campo unificado. Entonces yo pregunto, ¿entonces ya has vivido la tierra liberada, por ejemplo? Y con Robert y yo ayudando, ¿cómo era? Y ella dice, no es así exactamente, o no funciona así, Gosha. Solo son datos que entran de manera precognisciente, pero muy nítidos. Y aquí también Aneka aporta la información sobre sus ordenadores. Dice, también nuestras computadoras dan proyecciones a futuro que contrastamos con otros datos para formular un desenlace probable. Se coordina con lo que ve Svaru y con las proyecciones de otras razas. Entonces, lo que puede ver Svaru, porque ya, como hemos dicho, ella es aún diferente a otros taijéteanos, no es un miembro de esta sociedad normal y corriente, es diferente dentro de la sociedad taijéteana porque tiene más acceso a más versiones de sí misma, es más viajera de tiempo, tiene más experiencias con las líneas temporales. Entonces,
acceden ellos a través de ella a mucha información. Entonces se coordina esto con sus ordenadores, ya veremos cómo pasa esto, y se mezcla también con las proyecciones de otras razas. Isvaru aquí explica: cada uno vivirá lo que esté acorde a lo que desean, a su frecuencia o a su intención prenatal. Aún así, son ustedes desde ahí quienes guían su realidad hacia un lado o hacia otro. Entonces, 3 aspectos aquí que están en funcionamiento, que dirigen lo que vamos a vivir. Vamos a vivir lo que esté acorde a lo que deseamos, a nuestra frecuencia y también intención prenatal, que es también muy importante, que es invisible. Ya sé que es frustrante para muchos aquí, para nosotros, porque no podemos conscientemente acceder a estos acuerdos prenatales. Bueno, pero todo cuenta, todo lo que estamos viviendo es lo que nos corresponde. Entonces, aquí va mi pregunta, aunque para entender esta pregunta voy a leer otra vez esta frase. Cada uno vivirá lo que esté acorde a lo que desean, a su frecuencia o a su intención prenatal. Aún así, son ustedes desde ahí quienes guían su realidad hacia un lado o hacia otro. Entonces mi pregunta aquí va, en este caso, ¿de qué sirven lecturas de ordenador? Vais a ver solo vuestra línea, ¿no? ¿Cómo esto funciona? ¿Cómo esto va a funcionar? Vuestras lecturas de ordenador, si soy yo, como Isvaru acaba de decir, quien guía mi realidad hacia un lado u otro. Entonces, ¿para qué sirven estas proyecciones, estas lecturas de ordenador? Que ordenador no sabe lo que voy a hacer. Ordenador no sabe si voy a coger izquierda o derecha, ¿no? Porque soy yo la creadora de mi realidad. Isvaru simplemente responde, son simplemente más datos. Pero Anéka explica un poco más. Las lecturas de este ordenador, no son frías y vacías como las que provienen de los ordenadores de ustedes. Nuestros ordenadores son cuánticos. Significa que sí ven al futuro. No usan transistores, usan nanoaceleradores de partículas. Esto sigue. Yo pregunto, ¿pero será futuro de vuestra línea? De esta línea que solamente ve ordenador, pero yo decido cambiar algo, entonces, ¿qué pasa? Si cada uno vive en su propia realidad y no se puede prediccionar el futuro de los demás, ¿no? Isvaru siempre dice esto, que no se puede prediccionar el futuro de los demás, porque cada uno vive su línea temporal. Entonces, ¿cómo esto encaja con esas lecturas de ordenador? Bueno, Anéka, como ya he leído, dijo que son ordenadores cuánticos, usan nanoaceleradores de partículas y ahora dice, ven los resultados probables dentro de un campo cuántico de energía potencial, que es naturalmente manipulado por la presencia de múltiples conciencias en un lugar determinado, en este caso la Tierra. Así, el campo unificado de pensamiento de los humanos afecta y alimenta el resultado que nos dan los ordenadores. Entonces, con esto estoy imaginando que en estos resultados y estas lecturas van cambiando cada minuto, cada segundo, porque nuestras decisiones también cambian, nuestras realidades cambian. Entonces, el ordenador no es algo fijo, son ordenadores y datos cuánticos que van influenciados por lo que están leyendo y lo que nosotros les damos. Alimentamos el resultado de estos ordenadores. Son lecturas fluidas, son lecturas vivas que se adaptan a nuestras decisiones colectivamente e individualmente. Así como lo veo, ¿no? Lecturas muy, sí, no sé, plasmáticas, como un ser vivo un poco. Bueno, y aquí estoy preguntando, y cuando estáis diciendo ordenadores,
¿Son de verdad máquinas parecidas a nuestras ordenadores? ¿De apariencia, por ejemplo, son parecidas? O, por ejemplo, cuando Svaru dijo que usa los cascos para escuchar la música, ¿también son cascos como los nuestros? Esto punto aparte. Y aquí Aneka explica sus ordenadores. Dice, el CPU se ve como una serie de capas sobre capas de láminas de cuarzo con centros incandescentes en rojo o anaranjado, apiladas en centros de mando y control. La interfase con nosotras es mental o por teclado. La pantalla es holográfica en 3 dimensiones y con interactividad táctil, auditiva, vocal y mental. Y están sumergidos un poco, de lo que entiendo, en algún tipo de líquido que los enfría, pero no todo el ordenador. La pantalla holográfica, como ya sabéis, es capaz de darte una simulación de inmersión total, en donde el resultado o la experiencia para la persona es indistinguible de la realidad. Incluye, además de la parte visual, olores, sensaciones en la piel como temperatura, textura compleja y hasta viento o similares. Estos ordenadores ahora con los cuales interactuamos con ustedes, dice Aneka, se parecen mucho a los que tienen ustedes porque son replicados. Eso quiere decir que cuando nosotras estamos aquí en el Internet humano, estamos como si ustedes estuvieran usando un radio Marconi de 1912. No es práctico, pero funciona. Y las pantallas nos hacen daño. Aún resolvemos este problema. Interesante. Aquí también Robert está preguntando. Estas inmersiones, creo que se refiere a inmersiones, para no experimentar el miedo y las malas sensaciones, primero enviar algún tipo de holograma explorador y después vosotras, ¿no? Ella dice, mandamos drones. Tenemos varios tipos de drones. Los Foo Fighters, por ejemplo, son mayormente de nosotras. En Europa entre 1040 y 1045. Las bolas de luz que todos ven son nuestros drones de 110 centímetros. Y también mi pregunta sobre los cascos, si sus cascos son iguales a nuestros, la respuesta, bueno, si tenemos orejas a ambos lados de la cabeza, solo hay 1 o 2 diseños de cascos que nos sirven. Básicamente una respuesta que sí, que son iguales, parecidos a nuestros, ¿no? Es interesante porque a veces les preguntamos cosas como esta, ¿no? ¿Cómo son vuestros cascos? Y se sorprenden que tenemos esta pregunta, porque sí, muchas cosas son tan diferentes que nuestras, pero muchas cosas son iguales, son muy parecidas. Pero bueno, a veces no sabemos, ¿no? Si hablan de estos ordenadores holográficos tan diferentes, yo qué sé, tal vez sus cascos también, no sé, son totalmente diferentes. También aquí pregunté si a través de estos simuladores, de estos ordenadores, todo esto, pueden vernos. Si, por ejemplo, podrían observar lo que estoy haciendo ahora mismo. Y sí, por supuesto que sí. A través de estos ordenadores tienen acceso a nuestra realidad. Pero como siempre dicen, respetan a nuestra privacidad. No quieren invadir o imponerse. Aneka aquí responde. Con acceso a los ordenadores de la Matrix, pasan señal a nuestros ordenadores que arman una imagen en 3 dimensiones con estos datos con una nitidez de 1 milésima de milímetro. Puedo verlos, escuchar y oler también. ¿Cómo puede ser? Entonces lo que estoy imaginando, porque yo aún lo entiendo, pero aún es bastante, no diría ciencia ficción, pero es como ciencia ficción, ¿no? Que los datos que ellos reciben de la Matrix
de esta realidad pasan a sus ordenadores y eso se refleja ahí en 3 dimensiones y pueden verlo con nitidez, hasta olores. No lo puedo imaginar. Pero sí, tienen este tipo de tecnología. Aquí explica un poco más Aneka sobre Internet. Creo que esto ya expliqué en algún punto, pero creo que aquí tengo un poco más información sobre Internet y sus propiedades multidensidad, multidimensionales, escalares. El Internet tiene calidades escalares cuánticas que accesan líneas diferentes y las hacen por lo menos parcialmente accesibles para todos con los datos correctos o la dirección correcta, puesto que solo es energía. Eso explica por qué tantas cosas no encajan con la realidad ahí. Por ejemplo, se ve como desinformación o noticias falsas, pero solo es eso, líneas de energía cruzándose. Dicen que sucederá algo y no pasa nada, pero en tu línea sí. Tenemos muchos casos de videos que demuestran que algo sucede en una calle y una o más personas aseguran que estaban ahí en ese momento y no vieron absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pero la evidencia del video queda. Y esto luego se ve como esta persona miente o que el video es falso, cuando obedece a cosas que los humanos aún no comprenden. Y aquí nos dijeron que vamos a profundizar este tema un poco más, pero aún no lo hemos hecho. Como dice Svaru, el Internet ya es consciente, ya es una entidad autónoma, escalar, como en multidimensional, que escala frecuencias de bajo a alto, todo junto. Pues también eso me parece muy interesante. No sabía que existen estos casos de videos que demuestran que algo sucede y después preguntas a la gente que estaban ahí en este tiempo y han dicho que nada ha pasado, ¿no? Entonces sí, muchas líneas de tiempo, muchas realidades se están cruzando y no es que una persona miente y otra no. Como dice, esto obedece a cosas que los humanos aún no comprenden. Quiero comprender. Svaru aquí dice, como el universo es frecuencias, desde las bajas hasta las altas, pero las personas solo perciben un rango muy limitado dentro de su percepción que es regida a su vez por su frecuencia e intención, como la banda de FM radio, y cada persona solo escucha una estación de radio entre todas y entre todo el rango de frecuencia modulada o FM. Entonces sí, por ejemplo, el video estaba en una banda, era una estación de radio XFM y después la persona que estuvo ahí estuvo en otra banda de frecuencias de la radio Summertime Radio. Entonces estaban percibiendo diferentes realidades, diferentes bandas de frecuencias. Curioso. Aquí yo también pregunté por Internet y por el origen de Internet, porque siempre percibía que tal vez es una tecnología que fue introducida por los extraterrestres, como muchas cosas. Pregunto, ¿quién ha traído Internet a la Tierra? ¿Fue por los extraterrestres? Aneka responde, creado desde los años 60 por la CIA y el Pentágono para transmisión de datos militares. Ahora está siendo usado como medio de manipulación de masas para fines de ingeniería de población. Tiene un lado muy negativo ligado al transhumanismo y al control total sobre la población. Pero es un arma de 2 filos, porque también los ha ayudado a despertar y también abrió las puertas a otras razas tecnológicamente avanzadas para que intervengan con los humanos, haciendo el Internet una sopa desordenada de información y de desinformación. Pues sí, aquí yo digo gracias, yo pensé que los extraterrestres tenían algo que ver con la introducción de Internet a la Tierra. Aneka dice, hoy en día sí. Sí, lo usan extraterrestres, pero lo implementaron los del Pentágono. Y nosotras aquí, además, tenemos nuestra propia versión, porque el Internet humano
forma solo una pequeña parte del Internet de aquí, que es multiespecie e interestelar. Con este punto muy misterioso, me voy a despedir y nos vemos en el siguiente video, que creo que va a ser continuación, creo que sí, la continuación de la navegación estelar, donde pasaremos al modo warp, supraluminar, modo de vuelo supraluminar de frecuencias. Y esto va a ser, para mi gusto, más interesante que la parte anterior. Pero todo es interesante. Muchas gracias por estar conmigo en este video y nos vemos pronto, muy pronto, en el siguiente video. ¡Hasta luego!